lo que tienen el País Vasco y Navarra, que en el caso de Navarra se llama aportación y en el caso del País Vasco se llama cupo. Es lo, Todas las demás están dentro de esas dos del régimen foral. El resto de comunidades autónomas están dentro del régimen común, Sí. en el que simplemente ellas, al cabo del año, pues recaudan impuestos, se la dan al Estado, algunos se lo quedan ellas directamente, como el IBI y demás, pero otros se lo dan al Estado y después el Estado, después de toquetearlo todo, de hacer lo que de lo que hace un Estado, de gastar en defensa, de gastar en sanidad, bueno, en sanidad no, porque gastan las comunidades, Bueno, algo pero en gasta, ¿eh? defensa, El Estado sí, también un gastará poco. algo porque hay un Ministerio de Sanidad. Lo que Sí, pasa es que sí, la sí, mayor sí. parte del gasto es de las comunidades, efectivamente. Sí, como el 80 o el 90, casi todo, pero sí, en investigación o lo que sea, sí. Después de hacer lo que tiene que hacer y de ir al fondo de cohesión económica, al de solidaridad interterritorial y todas estas cosas, se devuelve a las comunidades autónomas. Y en el caso del País Vasco y Navarra, tienen un acuerdo bilateral que se negocia bilateralmente, o sea, de País Vasco Estado o Navarra Estado español, con el que tienen un cupo que pagar cada año y es fijo. Da igual, incluso aunque ese año por alguna casualidad no recaudasen nunca, o sea, no recaudasen nada de dinero porque hubiese una crisis brutal y demás, y el paro subiese al 100%, tendrían que pagar ese cupo, siempre. Cosa que en el Mm. caso de esto no va a ocurrir. Incluso en el paper que he estado leyendo para informarme de este tema, decía, como no podía ser de otra manera, que estas dos comunidades autónomas, cada vez que ha habido una crisis, son las que menos en el PIB, respectivamente hablando, han bajado, porque tienen mucha más facilidad para retocar sus impuestos y reaccionar de forma anticíclica, ¿no? Para O sea, estimular la demanda y todo esto. a las que menos les han afectado la crisis en ese sentido. Sí, sí, que Vaya. les afecta casi igual que en España, pero quiero decir que es un poco, según los modelos econométricos que ellos pensaban, pues tenías un poco menos de probabilidades que te afectase al PIB que, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, simplemente. Hablaba. Pero vaya, lo importante aquí es una frase aquí que extraigo del paper de un informe de FEDEA, de Ángel de la Fuente, en 2012, que dice que País Vasco y Navarra, que son la segunda y la tercera comunidad autónoma con mayor renta per cápita de España, registran un saldo positivo respecto al Estado. Y así, así te quedas. Siendo las comunidades autónomas de las más ricas de España, no prestan al Fondo de Solidaridad Interterritorial prácticamente nada. ¿Qué? Y que eso mismo, y que además reciben por parte del Estado. Se quedan con un saldo prácticamente neto, o sea, nulo o positivo. En el caso de, por ejemplo, Madrid y Cataluña, que son comunidades bastante ricas dentro de España, naturalmente Pero pagan pagan. bastante, Claro. pagan bastante, porque es así como se construye la integración económica. Nosotros cuando entramos dentro de la Unión Europea, hasta la década del 2010, no me acuerdo qué año, pero un año de la década del 2010, no sé si fue 2011, 2017 ahora mismo, ya dejamos de ser recibidor neto de la Unión Europea, porque ya nos pusimos en la media más o menos de renta per cápita de la Unión Europea y empezamos a ser aportador neto. ¿Para qué? Para ayudar a la integración económica de algunos países de los Balcanes o Claro. repúblicas soviéticas que habían entrado en la Unión Europea y que tenían una renta per cápita un poco inferior al promedio. Y Ya. en el caso, eso, pues esto es en el caso europeo, y en el caso europeo ellos podrían haber dicho, por ejemplo, no, Alemania, que es bastante rica dentro de la Unión Europea, por los derechos forales suyos, no paga el resto. ¿Por qué? Porque esto es un derecho histórico que tienen y hay que respetárselo. Y es lo que ocurre a día de hoy con el País Vasco y Navarra, que siendo, por ejemplo, el gasto por habitante que tiene el País Vasco, 4.300 euros anuales. La Comunidad Valenciana, que es el que menos, son 1.800. Es un 60% de diferencia. Y aún así no se cubre esa solidaridad interterritorial que sí que pagan las otras comunidades ricas. Que siempre se ha hablado tanto del dumping fiscal que hace, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y que de hecho lo hace, vaya, pero que se critica tanto y que a esto no se dice nada. También he mirado un poco la Qué mal. visión que tienen los diferentes partidos. El PP, por supuesto, lo apoya, sin nada más. El PSOE dice que sí, que lo apoya porque está dentro de la Constitución, sí, tiene razón, y eso no se puede Ujú. tocar, pero hay algunos que todavía están un poco criticándolo, ¿no? Por ejemplo, el Miquel Iceta en la comunidad, bueno, en Cataluña. Cataluña, sí, sí, decía cupo sí, cuponazo no. Porque lo que No, pasa hoy día, y lo que decía este mismo Ángel de la Fuente en el paper,
es que realmente tú te puedes autogestionar. Es simplemente un modelo de Estado diferente de tener una comunidad allí, o las que sean, que se autogestionen. Pero de todas maneras deberías pagar esto, ¿no? Deberías por lo menos pagar al fondo interterritorial, porque eso sí que se presupone que no te puedes totalmente independizar de España de esa manera. Sí, te puedes autogestionar, tú cobras y, o sea, tú te lo guisas, tú te lo comes, pero aporta, porque a ti se te ha aportado históricamente. Decía que si esto se hiciese bien, es decir, que no hace falta romper el cupo totalmente, sino que si esto se mantiene el cupo, pero no el cuponazo, lo que tendría que hacer el País Vasco es pagar 4.500 millones de euros más al año, calcula él. Calcula él con su fondo de expertos en Hacienda. Esto es la visión oficial de Hacienda, porque esto ni Sí. siquiera es un paper de un señor, sino de Hacienda. Son 4.500 millones más Al año. al año. Ten en cuenta que, por ejemplo, esto del ingreso mínimo vital eran 3.000 millones. Yo creo que Andalucía, todo lo que gasta Andalucía en sanidad son 8.000 millones al año. Mantener la sanidad andaluza, que es la comunidad autónoma más poblada con 8,5 millones de personas, son 8.000 millones al año, me parece. Joder, claro. Es una barbaridad. Por ejemplo, igual, el gasto medio por estudiante en el País Vasco es de 7.300 euros y en la media española de 5.000. O sea, cada vez que lo miras, en el gasto medio por habitante, ya no por estudiante, era esto, los 4.300. Y, por ejemplo, Madrid, que es otra con bastante dinero dentro de España, el gasto medio son 2.000 euros. ¿Qué En el cojones? País Vasco son 4.300. O sea, es que es una diferencia muy grande y que se han independizado totalmente hoy día de ese fondo de solidaridad interterritorial en el que tendrían que estar metidos. Joder. Nada Joder. más, simplemente era, Yo no era eso. sabía, no tiene esos datos. Hostias. Tú no hables Es mucho, bastante Ismael, no te complicado. metas mucho con el País Vasco, que No, yo no puedo, claro. Es que, en fin, es que es una cosa, es que es una cosa gravísima. Yo no voy a decir nada porque insulto. El País Vasco hay mucho, o sea, quiero decir, Me vas a hablar siempre, si no me sí. equivoco, a nivel de comunidad autónoma, siempre han votado muchos partidos. Siempre, si no me equivoco, Al igual PNV. estoy liando, pero siempre han sido muy más socialistas, ¿no? ¿O no? Había allí mucho El movimiento PNV obrero, mucho, es ¿no? un partido nacionalista, pero más de No, no. Más derecha, bien, pero más Pero bien de dejando ahora los derechas. nacionalismos, siempre ha habido un movimiento obrero fuerte allí, ¿verdad? Sindicalismo, ¿no? Sí, hombre, sí. Sí, sí, claro, eso sí, sí, Los sí. norteños han sido combativos en general, lo mismo en Eso. Asturias, en Cantabria, sí. Claro, eso quiere decir que También tenía, socialistas, ¿no? ya que has Como dicho el dato. movimiento obrero y eso, también tenía un dato que lo he encontrado de qué pasó durante el franquismo y durante el franquismo yo creía que se había eliminado todo, pero no. Se eliminó el cupo vasco, Hmm. el navarro no se tocó. La verdad que me parece bastante curioso que durante el Ujú. franquismo la aportación esta Navarro hubiese seguido. Y después del País Vasco fue solo la provincia de Álava la que mantuvo el cupo. Las demás provincias sí que pagaban como ¿Qué? el resto de Ala, España. y ya está. a Bastante. voleo. Bueno, alguna razón tendrá. Y que Ciudadanos también en Si lo hizo 2015 en Franco, su ¿verdad? programa electoral también quería eliminar el cupo vasco. Lo defendía como la abolición del cupo vasco, vaya. Sí, yo Cosa que recuerdo aquello, yo recuerdo aquello. Tío, me encantaría de verdad empezar ya a traer a gente que sepa de los temas de los que hablamos. Y pues, imagínate, traer aquí a hacer un debate, que el primer debate que consigamos un día traer a dos eminencias de la política española y de la historia española y decir, bueno, charlen, peleen. Bueno, estamos aquí Aaron y yo, no sé de qué te quejas. Bueno, sí, la verdad es que sí, eso es verdad. Yo quería decir una cosa y que claro que nosotros eso estamos empezando y tal, pero que cuando hablamos, yo creo que esa criba ya la tiene que hacer el que nos ve, en el sentido de no hace falta que nosotros digamos, como realmente como hemos hecho muchas veces, de que cada vez que hablamos o damos un dato, decimos creo, para no sonar Ya, tan bueno, sí, eso sí es verdad. tan autoritarios cuando realmente sí que lo hemos sabido y sabemos ese dato, por lo menos la fuente, y decimos Ujú. creo. Mm. O sea, yo creo que esa criba ya tendría que hacerla el propio espectador de que al vernos dice, bueno, estos son unos chavales y todavía están esperando, pero que realmente nosotros no nos esforzamos en nuestra poca, No en estamos lo que forzando, podemos hacer, pero eso es que verdad. nos esforzamos, vaya. ¿Sabéis que un dato histórico curioso? Se viene. ¿Por qué, por qué mantuvieron sus derechos, digamos, forales Navarra y País Vasco y, por ejemplo, Cataluña no?
Ah, por los decretos de Nueva Planta, que ¿no? también lo Fue cuando tenía. lo Y de pues los claro, carlistas. en los decretos de Nueva Planta se les expropia a uno y se les respeta a otros, porque después de la Guerra de Sucesión, cuando gana el candidato francés, el Borbón, Felipe d'Anjou, pues claro, los vascos y los navarros lo apoyaron, por eso se les respeta, mientras que los catalanes fueron con el candidato de la Casa de Austria, con Habsburgo, y por tanto se les arrebata. Y de aquellas lluvias, del Esto- 1714, 1715, debe ser, de aquellas lluvias estos lodos. O sea que, Ya. la como verdad no que se les, no, como se le ocurrió a este tío respetarlos, pues así estamos a día de hoy, ¿no? Porque claro, ¿para qué vamos a hacer una crítica actual del sistema y cambiarlo? Hombre, si esto lleva siendo así toda la vida, y si lo pone en la Constitución, pues nada, pues ya, Ya pues está. estará bien, ¿no? Pues ya está. si se ahorren esta gente 4.500 millones y no se da al chavalín de Andalucía, pues porque sí, porque ya está fuera. Que Yo en también quería Extremadura no decir hay ni que, tren, pues bueno. Son muy burros, seguro que no se dan cuenta. Murray Rothbard, que quien esté metido en temas de filosofía libertaria y todo esto sabrá quién es, un economista que, anarcocapitalista de estos que defendía hasta la propia compraventa de niños, decía que dentro de toda la tradición europea, uno de los que él, estudiando historia de la filosofía europea y demás, uno de los, y esto lo presentaba en Estados Unidos, uno de los, sí, de teorías políticas más importantes que él había descubierto y demás eran esto, el cupo vasco que tenía hoy día España. Y lo defendía porque, claro, era una Libertad, ¿no? sí, una libertad Claro. negativa que había conseguido el País Vasco respecto al Estado y que se lo había podido defender. Am- Y abogaba por todos estos teóricos españoles que lo habían defendido siempre, como eran los carlistas y demás. Y eso, y decía como un gran ejemplo de teóricos que habían conseguido irse fuera del yugo del Estado grande que es España y que el País Vasco o Navarra lo haya conseguido, esa Si es independencia. que el problema no es tanto el modelo de autogestión como la desigualdad Claro, claro. sangrante Claro, entre lo que unas has comunidades dicho. y otras y entre unos modelos y otros. Es decir, si aquí el problema no es que, bueno, puede serlo, ¿no? Porque es decir, habría que discutir si conviene federalizar más el Estado español, que como sabemos está a medio camino entre un Estado unitario como puede ser Francia y una república federal como puede ser Estados Unidos o Alemania, porque las comunidades autónomas tienen un grado amplio, podríamos decir, de autonomía política, Sí, sí. pero no tanta como tienen las repúblicas verdaderamente federales, ¿no? Mm, La cuestión es, yo, vamos, bajo mi punto de vista, para mí lo deseable sería que el modelo que decidamos que es el mejor, que se extendiese por toda España y que fuese igual para todos. Lo que no claro. puede ser es esta sangrante desigualdad porque lleva a esto. O sea, Ya, no, la desigualdad, es verdad que... No, porque es que al final lo que hace es más... O sea, yo creo que lo pensaba desde hace tiempo. Digo, si es que tal vez un sistema federalista que le tenga más contenta a a X parte de la población, tal vez sea una buena solución para evitar... Es que no son racismos, porque es que no hay kilómetros para que sea racismo, vaya. Pero para Bueno, evitar tanto choque y tanta tontería, si es que al final todo el día diciendo, es que los vascos, es que los andaluces, es que los madrileños, en plan, ya da mucha pereza ya esas conversaciones. mm, No sé. pero bueno, que también espérate tú el crecimiento que tenga Cádiz a largo plazo totalmente sin nada, sin el apoyo que se le da hoy día desde Madrid o desde Cataluña, por ejemplo. no, o No, sea, hay claro. partes de España que son necesariamente, Es o que, sea, claro. casi necesariamente o que están condenadas a ser deficitarias. Claro, claro, claro. Porque es que es así y es porque Es que es también así. en nuestro propio devenir histórico se ha hecho así y se ha Es que impulsado no es lo otros. mismo ser extremeño y estar entre el sur de España y el centro de España y Portugal que ser vasco y poder comerciar por un lado con los franceses y por mar con los ingleses y estar prácticamente integrado en Europa. Y en Italia, obviamente, pasa igual. Las regiones del norte, que están prácticamente integradas entre Suiza, Francia y tal, pues están más industrializadas, llegó allí la industrialización más rápido, son más ricas, son más prósperas que las regiones del sur que están más aisladas o colindando, en todo caso, lo que tienen más cerca es África.
Pero también es que es normal que se haga así, por aprovechar las economías de escala, por todas estas cosas. Es que no puedes hacer una mini fábrica en cada punto de España. No, no, desde luego, desde luego. No, Si esto que no hay es... que Se hacer hace una Estado. refinería, ¿sabes? Este es el crecimiento natural de los países y de las economías. Es que es normal. Claro, que Pero cada después Es que es lo país normal. socializa La lo cuestión es suyo. ¿qué país quieres tú? Un país en el que los que más tienen, tanto a nivel individual como a nivel, digamos, autonómico, en el que los que más tienen se desentiendan de los que tienen menos y el rico sea cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, o un país en el que se intenta de alguna forma preconizar una especie de redistribución inteligente que no sea simplemente quitar de aquí y poner aquí, sino, joder, intentar con el dinero que sacáis de aquí establecer otro tipo de proyectos en este territorio que no van a dar tanto como las industrias que tengas en el norte, pero que puedan dar algo, yo qué sé, desde viñedos, pero no sé, lo que sea. Pero, Sí, sí, pero sí. intentar hacer una forma de redistribución inteligente y que no consista solo en dar limosna, sino en tener un proyecto político también para esas regiones Y más pobres. porque eso es el pensamiento de izquierda jacobino de toda la vida. Sí, bueno, si tú después te autodenominas como se denomina Rothbard, pues vale, sí, tú puedes ser así, perfecto. Puedes defender esa política, pero después no te intentes decir que eres aquí el más social ni nada de eso cuando realmente estás defendiendo estas cosas, ¿sabes? Pues sí. O sea, pechuga, o defínete, cojones. Ya está, defínete, tío. Defínete respecto a las comunidades autónomas y defínete. Está bien. Bueno, pues nada, nos hemos Un- quedado a gusto.